Bien, yo quiero pasar este domingo y el siguiente domingo abundando un poco en cuanto a la soberanía de Dios. Nosotros aprendimos que la soberanía de Dios es absoluta y como todos sus decretos y todo su ser, Él es infinito en todos sus atributos, Él es inmutable en todos sus atributos, Él es eterno en todos sus atributos. Hasta ahí estamos bien. Dios es inmutable en esencia y en carácter. En esencia, en carácter y atributos. En esencia, carácter, atributos y decretos. Dios es inmutable. Y es por quien es Él, en sus atributos, en su esencia, en su carácter, que Él gobierna de manera soberana todas las cosas. Y como aprendimos con el hermano Efraín, la soberanía de Dios es soberano en la creación, pero también es soberano en la salvación. Es necesario que entendamos esto. Hay varios argumentos que la gente presenta de tal manera que al fin y al cabo atentan contra el ejercicio soberano de la soberanía de Dios. Y hemos creado una situación en la cual Dios es soberano hasta ese punto. Dios sí hace lo que quiera hasta ahí. Y el principal argumento que termina en esta conclusión es lo que muchos llaman la responsabilidad del hombre. Y llega un momento en que nosotros, tratando de traer la responsabilidad del hombre, coartamos la soberanía de Dios. Y eso no viene porque somos malos o porque hay una falsedad. No. Muchas veces nosotros caemos en este tipo de cosas, muchas veces porque no tenemos la información completa. Entonces tenemos nosotros que indagar siempre en las Escrituras para aclarar estas cosas. Específicamente, yo quiero enfocarme en la soberanía de Dios en la salvación. La soberanía de Dios en la salvación. De hecho, esa es la doctrina básica que divide al mundo cristiano hoy día. Dios es soberano en la salvación, primeramente, porque la salvación fue soberanía de Dios en la salvación.
La salvación de los hombres fue decretada antes de la fundación del mundo. Y eso lo vemos en Efesios capítulo 1, versículos 3, 4, bueno, usted puede seguir hacia adelante, hasta el 14. Efesios capítulo 1, versículo 3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Él nos bendijo a nosotros en los lugares celestiales en Cristo. La bendición no fue dada en lugares terrenales. La bendición fue decretada en los lugares celestiales en Cristo Jesús. El versículo 4 nos dice cuándo. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Antes de la fundación del mundo quiere decir que antes de la fundación del mundo. Antes que tú y yo pensáramos, antes que tú y yo fuésemos, la salvación y la bendición de sus elegidos fue decretada. De hecho, en otro texto se nos dice que Jesús es el Cordero inmolado antes de la fundación. El decreto divino concerniente a la salvación fue hecho como todos los decretos de Dios antes de que fuesen las cosas. De hecho, las cosas son porque han sido decretadas por Dios. Hasta ahora estamos claros en eso, hermanos. Si tiene alguna pregunta, por favor, levante la mano. La salvación es decretada por Dios, y voy a borrar esto aquí y vamos a volver a esto en un momento. Pero la salvación fue decretada por Dios desde antes de la fundación del mundo. No solamente el decreto de Dios en cuanto a la salvación es el decreto de que voy a salvar. No. Antes de la fundación del mundo, Él eligió a los que salvaría. Y B, eligió y decretó cómo los salvaría. Algunos dicen, bueno, pero el hombre es responsable de la salvación suya. Pero Dios, es verdad que Dios decretó antes de la fundación del mundo, es verdad que Dios eligió antes de la fundación del mundo, pero lo hizo basado en su omnisciencia. ¿Qué es la omnisciencia? Conocimiento. Que todo lo sabe. Todo lo sabe. Todo lo sabe, todo lo conoce. Y eso, cualquier creyente cree esto. No importa de qué denominación sea, para ser cristiano, todos creen esto. Entonces ellos dicen, Dios eligió desde antes de la fundación del mundo los que Él iba a salvar, porque desde antes de la fundación del mundo, Él miró al futuro y vio, Edward va a elegir a Cristo. Edward es uno. ¿Entienden esa manera de hacerlo? Él vio en su conocimiento que Chris iba a aceptar a Cristo, que Cristi iba a aceptar a Cristo. Y si no aceptaban a Cristo los dos y se presentaban al cielo,
en un estado impío, Dios solamente le iba a preguntar, ¿cuál es tu nombre otra vez? Christopher. Eso viene de Cristo, así que no tienes excusa. Muchos piensan así. Dios, porque es omnisciente, vio al futuro. ¿Qué va a pasar en el futuro? Como yo lo sé todo, déjame ver lo que David va a hacer. Fátima le va a predicar a David y David va a aceptarlo. Déjame ponerlo en el nombre, en el libro. Eso es falso. Pero vamos a suponer que fuese así. Vamos a suponer que Dios vio al futuro y dijo, Edward, cuando le predican a Cristo, Edward va a aceptar a Cristo. Una pregunta, hermanos. Si Dios vio eso en el futuro, ¿puede Edward evitar salvarse? No. Hermano, estamos despiertos. Es que no sé si un gancho o... No. Está raro lo que está diciendo. No es un gancho. Estoy haciendo... Estamos haciendo unos argumentos lógicos basados en principios bíblicos y luego para escuchar el decreto de las Escrituras. Pero vemos que el decreto de las Escrituras es que la salvación fue decretada desde antes de la fundación del mundo por Dios sin que nosotros tuviéramos que ver nada. Ahora, una manera en que la gente dice, no, pero la responsabilidad del hombre es lo que determina la salvación, es Dios solamente vio en el futuro y vio, porque Él lo sabe todo, Él ve el futuro, déjame ver qué va a hacer David, déjame ver qué va a hacer Luis. Luis lo va a aceptar, Francisco lo va a rechazar. Pues ya yo sé, pongo a Luis en el libro de la vida y a Francisco no. Entonces, pero si seguimos con esa idea, la responsabilidad del hombre, como responsabilidad del hombre en cuanto a la salvación, queda anulada porque como quiera no puede evitar hacer lo que Dios vio. Si Dios vio que el futuro era que David se iba a salvar, el hombre no puede decir, yo no me voy a salvar. De hecho, algunos le llaman, pero de la otra manera, pero somos un robot. No, este argumento es un argumento que pone peor la cosa para el robot. Porque ya Dios vio lo que tú ibas a hacer, tú no puedes hacer otra cosa. David. ¿A eso le llaman algunos presciencia o no tiene que ver? No, la omnisciencia de Dios es que todo lo sabe. Hay un aspecto que es la presciencia de Dios, que es exactamente. Entonces Dios, de una manera presciente, dijo, yo sé lo que Alberto va a hacer. Pero en el caso de este argumento, Alberto es que escoge libremente convertirse. Pero el error está en que si ya Dios vio en el futuro que Alberto lo iba a hacer, Alberto ya está confinado a hacerlo porque Dios lo vio. Entonces este argumento se cae. El segundo argumento es que el hombre es libre. Libre para hacer la decisión. El hombre es libre para hacer la decisión. Dios nunca forza a nadie. ¿Verdad que sí?
Una pregunta, hermanos. ¿Dios forza a las personas? ¿Por qué ustedes dicen que no? El hombre tiene que atender al llamado. En primer lugar, Él es poderoso, también es omnipotente. Ya sea a buenas o a malas, si estás elegido antes de la creación del mundo, vas a venir a los pies de Jesús. Ok, muy bien. Ahora, tú dices algo muy interesante, Germán. ¿A buenas o a malas va a venir a los pies de Cristo? Luis. Lo encuentro difícil pensar en mi mente que Dios diga algo y que si Él de verdad quiere que algo sea así, que no sea así. Es muy difícil. No, no es muy difícil. Cuando Dios decreta... Sí. Lo que pasa muchas veces, hermanos, es que nosotros hablamos de la soberanía de Dios. Cuando estamos enfermos, no te preocupes, Dios es soberano, Dios está en control. Pero en realidad es esta. El hombre, Dios nunca forza al hombre a salvarse. ¿Verdad que sí? El problema, y ahí viene algo que es importante, es que hay un paso que hemos quitado de la historia bíblica. Leamos a Génesis capítulo 3. Pues, ¿sabes qué? Como yo tengo la voz, yo voy a leer a Génesis capítulo 3, versículos 3 y 4. Génesis capítulo 3, versículos 3 y 4. En Génesis capítulo 3, versículos 3 y 4, nosotros vemos una conversación muy interesante que ya la conocemos muy bien. En el versículo 1, Satanás viene, tienta a Eva con la pregunta: ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo el árbol del huerto? La mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios: no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Qué pasó con los hombres? ¿Qué pasó con Adán y Eva? La mujer manda la casa. ¿Ah? La esposa manda la casa. Desobedecieron a Dios, comieron. ¿Y qué pasó con ellos? No cayeron en pecado, pero ¿qué pasó? ¿Qué dijo Dios que iba a pasar? Iban a morir. De nuevo, hermanos, nosotros tenemos un problema grave. Cuando pensamos en morir, solamente pensamos en el cuerpo. Ese mismo momento, ellos murieron. Y eso nos lleva a la doctrina quizás más... Si ustedes creen que la doctrina de la elección ha traído problemas, hay otra doctrina que ha traído más problemas. Porque en realidad es la raíz por la cual la elección es necesaria. ¿Y esa doctrina cuál es? La total depravación del hombre. El hombre murió en Adán. El hombre perdió lo que nosotros llamamos hoy libertad para decidir. Y cuando olvidamos esta doctrina, nos volvemos locos con que el hombre es responsable y que el hombre tiene que decidir y que Dios no viola al hombre. Hermanos, Dios no viola al hombre en su conciencia. Dios resucita a un muerto. Dios no le pide opinión a Edward si él se quiere salvar o no. Dios no me pide a mí la opinión mía. Dios resucita a un muerto.
Y ese es el problema que tenemos. Nosotros hablamos de estas cosas sin entender que estamos muertos. Y la palabra muerto quiere decir muertos. Y quiere decir muertos. Y muerto en chino también significa muerto. Romanos capítulo 8, versículos 7 y 8. Dice que los que piensan en la carne no pueden agradar a Dios, no quieren agradar a Dios, tampoco pueden. O sea, el hombre no tiene en sí mismo, sin Dios, la posibilidad de querer responder a algo que no puede. ¡Pam, pam, 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 pam! Viene el doctor, lo examina, está muerto. Entonces viene el papá y le dice, levántate. Vámonos para la casa. En la corte el abogado le pregunta al doctor, doctor, ¿usted le hizo la autopsia al paciente? Sí. ¿Está usted seguro que él estaba muerto cuando le hizo la autopsia? El doctor dice, sí. Y dice el abogado, pero ¿usted le tomó el pulso para saber si estaba muerto? No. ¿Y usted le hizo la prueba pupilar a ver si estaba muerto? No. ¿Y usted no le tomó el corazón, el partido? No. ¿Y cómo sabía que usted que estaba muerto? Bueno, el cerebro de él estaba en una jarra al lado mío. Cuando obviamos esa doctrina, caemos en la idea de que Dios viene donde nosotros y nos pide permiso para salvarnos. No, Dios no le pidió permiso a Lázaro. Una pregunta, ¿usted cree que Lázaro podía decir, ¿sabes qué, Señor? Yo me quiero quedar aquí. ¿Podía decir Lázaro eso? Probablemente sí lo dijo. Probablemente lo dijo. Quizás hay una canción que habla de Lázaro que fue al cielo, ¿te acuerdas, Carmen? Que está en el cielo y él está hablando con Abraham y con Moisés y él está diciendo, bueno, ustedes lo vieron en visión, ustedes lo vieron, pero él comió en mi casa. De hecho, cuando estaba llegando a mi casa, él me llamaba Lázaro. ¿Y sabes qué? Como que como si lo estuviera oyendo yo ahora mismo. Lázaro. Lázaro, sal de la tumba. Una pregunta, hermano, ¿cuáles eran las opciones de Lázaro? Y hermano, yo le estoy dando estos ejemplos bíblicos. Porque la Biblia en Romanos capítulo 6, versículos del 1 al 4, dice lo siguiente. Romanos 6, del 1 al 4, en lo que yo lo busco, usted lo escribe en sus notas. Versículo 3. El 1 dice, perseveraremos en el pecado para que la gracia sobreabunde. Claro que no. Y dice Pablo en el versículo 2. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, nosotros resucitemos a nueva vida. No solamente, hermanos, nosotros
estábamos muertos en delitos y pecados, sino que Dios nos mata otra vez en la cruz de Cristo para resucitarnos. Dios no le pide permiso a nadie para salvarlo. Dios, a la única persona que le dio la opción de mantenerse en la tierra por la eternidad o no hacerlo, ¿fue a quién? No. Sí, a Cristo lo tenía, pero humanamente hablando, ¿quién fue la única persona que Dios le dijo? Adán, tú no estás condenado. Si comes esa fruta, estás frito. Pero si comes, morirás. Y como dice Pablo en Romanos 5:12, y contigo todos los humanos están muertos. Cada humano que nace está muerto en delitos y pecados. Y como dice Efesios 2:1, y Él os dio vida cuando estabais muertos en delitos y pecados. Él os dio vida. Ustedes no llegaron y vieron la oferta de Cristo. Déjame ver si esto me conviene. Vida eterna, pero tengo que dejar las 4 mujeres. Déjame ver cómo me va a ir. Ok, Cristo, vamos a hacer un negocio. Tú me dejas mantener 2 y yo te acepto. ¡No! 10,000 veces no. Dios agarró a un adúltero, a un borracho, a un mentiroso y lo salva. Luis. Yo también en un tiempo yo pensaba así. Y alguien me dijo, ¿qué clase de Dios inútil es ese? ¡Exacto! ¿Qué no tiene? Bueno, ya usted ahí le dio a la parte final de la conclusión que yo quiero llegar. No, está bien. Si la soberanía de Dios en la salvación depende de la decisión del hombre, Dios es un salvador inútil, que solamente ofrece la medicina, pero Él no salva a nadie. Yo puedo decir, yo me salvé porque tomé yo mismo la medicina. Entonces, la doctrina esencial para entender esto es reconocer la total depravación del hombre. Nosotros somos totalmente depravados en Adán. Y la depravación no es que somos lo suficiente malos que podríamos ser en las acciones que tenemos. Ese no es el punto de la total depravación. La total depravación es la doctrina que indica que el hombre en su pecado está imposibilitado en su deseo y en su voluntad. Está imposibilitado de servir a Dios. Deben ponérselo de esta manera. Romanos, capítulo 3, empezando con el 9, él dice, hablando de los judíos, somos nosotros mejores que ellos los gentiles porque los judíos saben y no se arrepintieron y nosotros no sabíamos y nos arrepentimos. Y dice Pablo, en ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado, como está escrito. No hay justo, ni aún uno. Y es interesante que cuando el joven rico viene donde Jesús, tú eres justo, y dice Jesús, justo. Justo solamente hay uno, es Dios. O tú reconoces que yo soy Dios y me llaman justo. Pero si me está viendo a mí como un simple hombre, está cometiendo un error grave. Porque no hay ni uno que sea justo. Pero yo me acuerdo cuando fuimos Teresa y yo a Canadá, nos llamaron de allá porque habían
qué sé yo, cuántos centroamericanos refugiados y todos estaban buscando de Dios. Y yo me dije que están buscando de Dios. Sí, están pidiendo que Cristo los salve. Y necesitamos que tú vayas. Yo fui por otras razones, pero le expliqué bien claro, es una verdad. ¿Por qué? No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Hermanos, la salvación de Dios es más gloriosa cuando entendemos esto. Porque Dios no se sienta con alguien a convencerlo, alguien que piensa bien. Oye, Cristi, pero te conviene mejor. Yo escuché a un misionero decir lo siguiente a los que él estaba hablando. Señores, pónganse a pensar bien. Hagan la oración de fe. O del penitente, como le llaman. Porque, mira, decía hoy este misionero, si no hay Dios, cuando te mueras, nada te va a pasar. Pero si hay un Dios, y es como lo dice la Biblia, cuando te mueras tú vas a estar bien, no te vas a perder en el infierno. Así que, haz esta oración como una póliza de seguro. Si hay un Dios del otro lado, estoy bien. Si no hay Dios, es lo mismo para todos. Ese misionero estaba predicando, un misionero predicando ese evangelio. ¿Por qué? Porque se le olvidó la total depravación del hombre. Solamente cuando entendemos esta doctrina, entendemos, espérate, yo no puedo hacer nada. La salvación es un regalo de Dios. Aún la fe no es mi fe, es la fe que Él me da. Aún el arrepentimiento no es mi arrepentimiento. Él me da la facultad para arrepentirme. Ah, pero Josué, tú eres el que hace la acción. Sí. Eso es fácil. Una pregunta, hermanos, de nuevo con Lázaro, cuando Jesús llamó a Lázaro, Lázaro, sal. ¿Ustedes se acuerdan la palabra de Lázaro primero que dijo? ¿No se acuerdan? Él salió y dijo, yo respiro por mí mismo, mi corazón late por mí mismo. Yo soy quien lato, yo soy quien respiro. ¿Se acuerdan? Yo en realidad salí de la tumba porque yo quise salir de la tumba. No porque Jesús me llamó. Yo estaba ahí, yo me pude haber quedado, pero le voy a hacer el favor a Jesús. ¿Se acuerdan esa palabra que dijo Lázaro? ¿Por qué salió de la tumba? No, pero ¿por qué salió de la tumba? Dios no lo llamó Cristo, pero ¿por qué salió de la tumba? Casi usted lo dice. Porque estaba vivo. Estaba vivo, respiraba, no está con los muertos, está vivo ahora, él sale como un vivo. Eso no es una decisión que, oye, déjame ver ahora qué yo hago, ¿respiro o no respiro? ¿Salgo de esta podredumbre o no? No. No. Cada vez que a usted le hable de su responsabilidad ante Dios, recuérdese de estas dos palabras. En Adán. Tú eres responsable del pecado en el sentido de tu culpabilidad. Eres responsable de tus pecados que pesan sobre ti
porque tú los haces porque quieres. ¿Ves? ¡Ay, porque quiere! ¿Porque él quiere? Sí, porque solamente él puede pecar. Y solamente él quiere pecar. La oscuridad odia la luz. Hasta que la luz de Dios no nos ilumina y nos despierta, nosotros no podemos despertarnos. Y todo el que se despierta, todo el que resucita dice, gracias a Dios porque me dio la vida. Ninguno dice, gracias a Dios porque me dio la oportunidad de yo decidir, de poder. No. Todavía no he visto, ni aún los que creen así, todavía no he visto el primero que me diga, bueno, sí, tuve un primero. Eso es verdad. Pero casi no he visto a nadie, excepto por esa persona, que diga, ¿sabes qué? Yo doy gracias a Dios que Él me puso la medicina ahí y yo la tomé. Yo tuve una discusión seria con un amigo mío en Canadá hasta que él me dijo, mira Josué, y aquí está la conclusión lógica de esta posición, que aunque no le vamos a llamar falsa, porque no queremos poner a nadie como falso, sino falta de entendimiento, que son dos cosas diferentes. Este señor me dijo a mí, Thomas Verdine, nunca se me olvida el nombre, nunca se me olvida esa persona, me dijo a mí, mira Josué, Dios nunca viola la voluntad del hombre. Y es tan tal que yo ahora mismo estoy hablando contigo y estoy salvo. Si esta noche yo quiero salir con una mujer, yo voy donde Dios y le digo, Dios, hermanos, yo no estoy hablando en sentido figurado. Esto es literal. Y este es el extremo que muchos de los que creen así no entienden. La conclusión lógica es la siguiente, como me dijo Thomas Verdine. Mira, Josué, yo si esta noche quiero acostarme con una mujer, yo voy donde Dios y le digo, Dios, hoy no quiero tu salvación, aquí la tienes. Y yo me paso la noche con mi mujer y mañana yo voy donde Dios y le digo, Dios, dame mi salvación, y Él no me la puede negar porque Él no viola mi voluntad. ¿Cuántos de ustedes ven esto y dicen, wow, qué cosa más absurda? Es lo mismo cuando le decimos a Dios, Dios, ¿sabe qué? Yo me voy a salvar cuando yo quiera. Yo soy el que decido si me voy a salvar o no. Yo soy el que hago la decisión. ¿Ustedes se acuerdan de un coro que decía, he decidido seguir a Cristo? ¿Dónde está eso en las Escrituras? Eso no está en las Escrituras. Nadie decidió seguir a Cristo de motus propio. Dios les dio un corazón nuevo, un espíritu nuevo, la regeneración. Y al regenerarlos, puso fe y arrepentimiento. Y cuando usted dice yo creo, no es el momento que usted se salva. Es el momento que la expresión de esa salvación ya sale. Hay una pregunta o comentario, porque quiero entrar, o cualquiera quiere añadir cualquier cosa, porque quiero entrar a otro punto, pero ¿entendemos esto? Dígame, por favor, dígame de verdad. Le voy a decir por qué esto es importante. Aquí está la diferencia entre el Evangelio de la gracia y el Evangelio por obras. Y el Evangelio por obras es el enemigo del Evangelio de la gracia. Chris. Cada uno, alguien, la elección de Dios. Y ellos vienen y te contradicen o te responden. Entonces, ¿para qué predicar?
Ese es, y vamos a llegar ahí, pero está bien. Antes de entrar ahí a esa respuesta, o estamos en Adán, muertos, imposibilitados de decidir, o estamos en Cristo, vivos. En Cristo, ¿ok? Esa pregunta, muy buena pregunta, porque es la segunda, el segundo argumento. Si Dios decretó la salvación de los hombres, eligiendo quienes se habrían de salvar, ¿por qué debemos predicar el evangelio? ¿Por qué predicar? Si Dios es quien salva, si Dios es quien hace la obra, ¿por qué predicar? Hay muchas razones. Primero, como dijimos, Dios eligió los que se iban a salvar, pero también eligió el método por el cual se iban a salvar. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 24, creo que es, correcto. Oh, pero tú Edward, no me Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 24. Voy a empezar el 22. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, para los llamados así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Muy bien, no, está bien. Entonces, miren lo que dice ese versículo. Los judíos piden señales, eso es lo que ellos están pidiendo. Los griegos piden sabiduría, pero la sabiduría nuestra, pero nosotros predicamos, dice el 23, a Cristo crucificado. ¿Y qué es Cristo crucificado? Para los judíos, sinceramente, un tropezadero. Y para los griegos es locura. Esa explicación, Pablo la da del versículo 21. Le voy a explicar ahora, dice lo que... Esa explicación que acabamos de ver sale del versículo 21. Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. A los gentiles les voy a dar locura. A los griegos, sabiduría. Es un tropezadero. De hecho, en cierta manera, Dios dice, le voy a dar un mensaje que va a ser difícil para ellos. No se lo voy a poner fácil. Dios escogió, decretó salvar por la locura de la predicación. 1 Corintios 1, 21 al 24. Dios decretó eso. Así como Dios eligió quién se va a salvar, Él decretó, se van a salvar por la predicación de la palabra. ¿Cómo invocarán a Dios? ¿De quién no han escuchado? ¿Cómo escucharán? A menos que alguien vaya. ¿Por qué predicar? Porque esa es la manera efectiva de parte de Dios para que alguien se convierta. 2. La predicación del Evangelio no solamente tiene un efecto salvador, sino también un efecto condenador. Jeremías, ve, predícales. Isaías, ve, predícales. Ellos no van a escuchar. Yo he diseñado que tú le prediques las palabras para condenarlos.
¿Quién determina ahí el propósito de la predicación? El decreto de Dios, no la respuesta del hombre. Mire, Dios es un Dios injusto, tirano y abusivo. De hecho, una de las palabras en griego que se le escribe a Dios es déspota. Un déspota. Dios es un tirano. Mire lo que dice Deuteronomio 29:4. El pueblo está, Moisés le está hablando, ya ellos están para entrar a la tierra de Canaán y Moisés le está dando la historia de ellos y ellos siempre se rebelan contra Dios y dice Moisés en el versículo 4 de Deuteronomio 29 que ustedes no han cambiado, no se han arrepentido porque hasta ahora Dios no les ha dado ojos para ver, oídos para oír y un corazón para entender. Que no se han convertido porque Dios no les ha dado un corazón para entender, oídos para oír y ojos para ver. Amados hermanos, cuando Dios salva a alguien, es un milagro maravilloso. No es una transacción en la cual el hombre se sienta a negociar con Dios. Ustedes se acuerdan cuando Jesús llamó a Mateo, ¿verdad que sí? ¿Cuál era el nombre de Mateo, el discípulo, antes de...? Leví, correcto. Entonces tú te acuerdas que cuando Jesús llegó donde Mateo, él le dijo, Leví, oye, tú eres contable, yo sé que a ti te está yendo bien, pero yo quiero presentarte un negocio. Tú me sigues a mí y yo no te voy a dar riquezas aquí, pero te voy a dar la gloria. ¿Qué te parece? ¿Y cuál fue la respuesta de Leví cuando Jesús le presentó ese negocio? ¿Cómo? ¿Te acuerdas de la respuesta de Jesús? De Mateo. Cuando Jesús le presenta, mira, estos son los beneficios que yo te doy. Tú estás muy bien aquí. Tu familia tranquila. Si me sigues a mí, tú vas a tener esto y esto. Posiblemente persecución, pero te voy a dar gloria. ¿Qué te parece? Ese fue el negocio que Jesús le presentó a Mateo. No hubo ninguna conversación correctamente. Mateo, sígueme. Dejó todas sus cosas y lo siguió. ¿Qué hizo a Mateo dejar todas las cosas y seguir a Jesús? La autoridad soberana de Dios sobre el alma de Mateo. Yo me acuerdo cuando el Señor me abrió los ojos a la realidad de mi pecado. El hombre que estaba compartiendo el evangelio con los otros. Yo le dije, ¿sabes qué? Yo no conozco a Jesús. No, Josué, espérate, eso no es para ti. Tú conoces la palabra, tú eres el estudiante de los niños número 1. Yo no soy cristiano. ¿Cómo que no eres cristiano? Tú eres hijo de don Efraín, tú vas a la iglesia, que no soy cristiano. Pero tú no entiendes, Josué, que eso no es para... Ya tú sabes esto. Yo estoy hablando... Yo no conozco a Jesús. Ahora veo. ¿Qué pasó esa noche? ¿Aprendí algo más? No. Yo nací escuchando el evangelio. ¿Leí más Biblia? No. La gracia soberana de Dios vino, ¡boom! Y abrió mis ojos. Me dio un nuevo corazón. Yo no tuve que ver nada con eso. Te voy a dejar hablar 30 segundos, dije. Quiero retroceder un poco acerca de la pregunta de Chris. ¿Por qué
¿qué predicar? Está bien, todo eso ya viene adelante, pero la principal razón es por lo que usted dijo, una ordenanza, un mandato de Jesucristo con su palabra. Eso está en Marcos 16, del 15 al 18. Sí, sí. Y está en la Gran Comisión, Sí, exacto. Mateo 28, 18. Es un mandato de Jesús. Exacto. Y eso viene de Génesis 12, del 1 al 3, donde le dijo que toda la familia De la tierra, realmente en él. Exacto. Entonces, es un mandato. Por ejemplo, Teresa no está aquí, ok. Nosotros no criamos a Joshua y a Jennifer para que fueran cristianos. O sea, vamos a ser padres para que mis hijos sean cristianos. Nunca hicimos eso. Nosotros criamos a nuestros hijos como debíamos criarlos, en el sentido a lo más que pudimos. Nadie es perfecto, pero por la gracia de Cristo, Él los salvó a ellos, no por la gracia de nosotros. Pero sí dijimos, nosotros vamos a ser padres de tal manera que el día que Dios nos pida cuenta, que si fuimos padres bíblicos, seamos padres bíblicos. O sea, la única razón por la cual yo fui y traté de ser un padre bíblico es porque Dios me manda a ser un padre bíblico, no por el resultado que iba a tener en mis hijos. Asimismo, nosotros predicamos porque Dios nos manda a predicar. El resultado es de Dios. Y ahí viene lo que dice Salvador y condenador. Exacto, porque el Evangelio condena. La predicación del Evangelio condena. Entonces, ¿por qué predicar? Porque Dios nos manda a predicar, 1, y 2, porque es el método que Dios dio para la salvación de los hombres. Nadie puede salvar. El otro día alguien me dijo que se salvó por un sueño que tuvo de una visión. Ya bebió mucho café, mucha pizza. Tercero y último, y voy a introducir esto y lo vamos a dejar para la semana. Antes de eso, ¿hay alguna pregunta o comentario? Yo sé que ustedes están pensando. Algunos que están rascando la barbilla. Espérate un momento. ¿Hay alguna pregunta o comentario? David. No hay preguntas tontas. En realidad hay tontos que hacen preguntas, pero... Quiere alguien, por ejemplo, un ciego, sordo, mudo, ¿cómo llega al evangelio? Exacto. Le llevamos a Alejandra. Alejandra, él es ciego, sordo y mudo. Lo interesante es que ese mismo ciego, ese mismo sordo y ese mismo mudo se comunica muy bien con todo el mundo. ¿Cómo? Hay muchas maneras en que se comunican. Mira, 10 años vegetal. ¿Te acuerdas de ese caso? El tipo vegetal por 10 años. Y a él le hacían preguntas por 10 años con electrodos en su mente, en su cerebro. Y le hacían preguntas, tú eres fulano de tal. Y ellos compararon la respuesta electrónica de él en el cerebro con la respuesta electrónica de gente normales. Cuando decían que sí. Cuando decían que no. Y a este vegetal, que lo querían desconectar, le pusieron esta cosa y le dijeron, ¿cuál es tu nombre? Le dijeron 3 nombres. Y la respuesta, no. ¿Tu nombre es tal? Sí. ¿Está casado? Sí. ¿Tiene 2 hijas? Porque él dejó 2 hijas, creo que cuando cayó. Era algo así. Y él dijo, no. ¿Tienes hijas? Sí. ¿Tienes hijos? Sí. ¿Pero no tienes 2? No. ¿Tienes 3? Sí. Porque a él, cuando cayó en el accidente, la mujer estaba embarazada y nació la hija. Y tenía años viendo a la hija, viniéndola a ver a él. ¿Y cómo se llama tu hija?
Todo lo contestó electrónicamente. Mi punto es este, David. No hay nadie que Dios vaya a salvar que no pueda salvar. Y ninguno se va a perder. De una manera u otra. No tengo tiempo. Sí. No. Yo quisiera que explicaran nuevamente que Dios es injusto para esta situación. Y creo que hay que terminar. Muchísimas gracias, porque yo quería comunicar eso. Dios es injusto, malo, tirano. Esa es la acusación que hacemos de Dios cuando entendemos esta doctrina. Pero Dios dice, no, ¿sabes qué? Yo le di oídos para oír, ojos para ver y un corazón para entender a los que yo quise. Y, exactamente, ¿quién eres tú, hombre, para que alterques conmigo? Si yo quiero darle misericordia a Moisés y no a Faraón, ¿cuál es el problema? Y el problema de nosotros es que decimos entonces Dios es injusto. Esa es la respuesta en el capítulo 9 de Romanos. Dios es injusto. ¿Por qué? Porque a unos condena y a otros no. Porque se nos olvidó una doctrina esencial, la total depravación del hombre. Amados hermanos, todos estamos condenados. Juan 3. Yo no vine para condenar al mundo, sino para salvar al mundo, porque ya el mundo estaba condenado. No es lo mismo resucitar a 4 de 100,000 muertos que matar a 99,996 y dejar a 4 vivos. ¿Entiende la diferencia? No es lo mismo que Dios le haya dicho a Adán, Adán, ¿sabes qué? Tú has obedecido mi ley, tú no has comido del árbol del fruto, pero ¿sabes qué? A mí me dio la gana de condenarte, está condenado. No es lo mismo eso que decir, Adán, desobedeciste, te moriste, pero ¿sabes qué? Yo te voy a salvar a pesar de ti. En la segunda vemos la misericordia y la gracia de Dios. En la primera veríamos a un Dios que no mantiene su palabra. Y una vez que no mantiene su palabra, que se sale de su inmutabilidad, ya no es Dios. Ya es injusto. Pero el punto, Edward, es que muchos cuando ven esto dicen, no, Dios es injusto. Porque salva a Juan y no a Juana. Y la manera que lo dicen es condena a Juan y no a Juana. No, es que ya están condenados. Ya están perdidos. No pueden hacer nada. Para que sea por gracia, no puede ser por obras. Cierro con esto, hermanos. Para que sea por gracia, no puede ser por obras.